Bueno, buenas noches, hermanos. Otra vez juntos por la gracia del Señor y seguiremos con las clases nos hemos propuesto en hacer con respecto al concepto de la iglesia, ¿no? Y hay muchas cosas que tenemos que aprender porque la iglesia es la manifestación de la gracia de Dios. Entonces, nosotros somos impactados por el amor del Señor y ese amor nos hace ser hijos del Señor a través de la fe en Cristo. Y esto de acá nos une como cuerpo, ¿no? Como una agrupación que el Señor le llama es cuerpo, es su iglesia, ¿no? Dice en otras partes de la Biblia, dice que somos la novia. ¿Por qué? Porque funcionalmente, es decir, no solo somos una sola cosa, el Señor eh, es tan poderoso que hace muchas cosas de una sola cosa y nosotros lo somos así, ¿no? Cuando nosotros decimos que somos iglesia, estamos hablando de muchas cosas, de justificación, de salvación, estamos hablando de que somos un pueblo escogido. Y algunas veces chocamos con nuestros hermanos que tuvieron la gracia de que por Moisés recibieran la Torá y en las cuales a ellos el Señor les dijo que era el linaje escogido, pueblo escogido de Dios. Pero a nosotros ser injertados en esa familia, ¿no? En la cual ni judío ni gentil son una sola cosa independiente, sino ahora todos somos cristianos en Cristo, siempre y cuando tú creas que Jesucristo es el Señor. Entonces, adquirimos todas las promesas que vienen desde Abraham, y más todavía si quieres ser más estricto, desde el momento en que Adán y Eva pecan, salen del paraíso y comienzan a adorar al Señor por medio de sus hijos. Entonces hay todo un leer para entender que ellos buscaban siempre el rescate y la misericordia del Señor. Entonces nosotros encontramos que a partir del capítulo 12 de Génesis encontramos a un Abraham que es escogido por gracia de Dios, no por mérito, y que a través de él nosotros hemos adquirido entonces todas las promesas que fue dado al pueblo de Dios que es Israel y que ahora está conmocionado con toda esta situación que están viviendo entre Israel, ¿no? Irán y todos los que están alrededor de este proceso, que es lo que se está cumpliendo en la palabra de Dios. No es que desmerezcamos la desgracia, sino de que entendamos que ya está escrito en la palabra de Dios que estos van a haber conflictos hasta que el Señor venga. Pero nosotros debemos orar y dar gracias a Dios por este pueblo, porque este pueblo es hermano nuestro. No es solo un pueblo aislado que en 1948 se constituyó como pueblo por la ONU, ¿no? La Organización de Naciones Unidas. Eso lo conocemos. No es así. El Señor en la palabra de Dios ya le había entregado una tierra. Ustedes se acuerdan cuando llegan con Josué y se reparten todo, todos los pueblos se repartieron parte del Jordán, parte de esta parte de tierra prometida que pasaron el Jordán, y lucharon por tener posesión de ella. Y habían habitantes ahí, pero la orden de Dios es que Él es dueño pues de toda la tierra y Él le entrega a quien le plazca, no, no los criterios que ahora tenemos. Ah, no, yo me posesiono acá, esto es mío. Ah, no, ellos me posesionan allá, esto es mío. No, la historia de Israel, como la vemos ahora, es parte nuestra porque es el fundamento de lo que nosotros ahora conocemos como congregación o conocemos como grupo, que nosotros reconocemos a Jesús como Señor y Salvador por la promesa de Dios para salvar al mundo que viene desde ellos. Entonces nosotros nos hemos beneficiado. Nosotros nos hemos beneficiado y le damos gracias a Dios y oramos por Israel para que estas cosas las puedan pasar lo mejor en las manos del Señor. Y para nosotros entonces es establecernos, si están viendo, ¿ven el título o no lo ven? ¿Sí? ¿Se ve el título? Vale, vale. Entonces, con el pastor nos ha dado y nos está dando poco a poco los títulos, ¿no? Y estamos avanzando sobre esos títulos. Hoy día nos toca ver qué es la iglesia universal a comparación de la iglesia local. Entonces vamos a ir viendo cómo el Señor nos regala versículos y nos va instruyendo de qué cosa estamos hablando, ¿no? Nosotros conocemos actualmente lo que es la iglesia local, porque estamos en un sitio
en un lugar donde se ha constituido, ¿no? Y se ha levantado una obra y esta obra es parte del cuerpo de Cristo. No es la totalidad, es parte del cuerpo de Cristo y se juntan con todo lo que universalmente en el mundo existen creyentes que en este momento o antes o mañana estarán siempre levantando las manos y dando gloria a Dios. Todo a través de el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros vamos viendo entonces qué cosa es la Iglesia Universal. Vamos leyendo lo que está en pantalla. La Iglesia Universal se refiere a la comunidad global de creyentes, comunidad global de creyentes en Jesucristo. La iglesia local es una congregación específica, ¿ok? De creyentes que se reúnen en un lugar determinado. ¿Qué va a ocurrir el día de mañana a las 6 de la tarde? Ustedes tienen la bendición de poder estar cerca de la iglesia constituida y se acercarán para reunirse y adorar al Señor. Esto es la iglesia local, pero ¿qué cosa es entonces la iglesia universal? Dice comunidad global. ¿Qué vendría a ser la comunidad global? Todos aquellos que profesan que Jesucristo es el Señor en todo el mundo, cuando se juntan para adorar al Señor. ¿Ok? Sigamos entonces. La Iglesia Universal. Vamos a leer algunos versículos y vamos también a ver un concepto. Dice, la Iglesia Universal se refiere a todos los creyentes. ¿Estamos? A todos los creyentes en Cristo a lo largo del tiempo y el espacio. Es decir, todos los cristianos que han sido redimidos por la fe en Jesucristo. ¿Qué cosa es redimidos? Les pregunto a ustedes. Rescatados. Correcto. Aparte de ese rescate, hay otras cosas más en las cuales nosotros podemos decir también que hemos sido comprados, que hemos sido, en ese proceso de rescate ha habido un precio, no ha sido moneda, ha sido algo más, mucho más valioso que el oro, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esa acción y esa obra que tú y yo conocemos nos ha puesto en una posición de ser creyentes. Y Él entonces nos ha rescatado. ¿Pero de dónde? ¿De dónde me ha rescatado a mí? Entonces dice que el Señor en su palabra, y lo vemos y ya ustedes la conocen, nos ha rescatado, nos ha comprado, porque pertenecíamos a otro lugar, a la oscuridad, por no estar en comunión con Dios. Entonces la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo nos ha acercado, como dice el libro de Hebreos, acerquémonos con un corazón limpio y con la seguridad de que lo que ha hecho Jesucristo te acerca a la comunión nuevamente con Dios. Por consiguiente, la palabra de Dios también dice de que somos una nueva criatura. Hemos sido como nacidos de nuevo. ¿Está bien? Ahora, no se limita a un lugar geográfico la Iglesia Universal, denominación o momento histórico. La Iglesia Universal incluye a todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo en su totalidad. ¿Ok? Ahora entonces vamos a ver un versículo, Efesios capítulo 1, verso 22 al 23. Y dice este versículo, estos versículos, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Quién sometió todas las cosas bajo sus pies? Dios Todopoderoso, el Padre. Y lo dio ¿a quién? Por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién lo puso como cabeza de la iglesia? Nuestro Padre. ¿Está bien? La cual es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí Pablo habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, que es una referencia a la iglesia universal compuesta por todos los creyentes. Este versículo muestra la iglesia universal porque nosotros pertenecemos a este cuerpo, no solo en la local hacemos o cumplimos lo que está en este versículo, sino que todos aquellos que estamos a nivel del mundo y creemos en Jesucristo y tenemos fe en Él, entonces todos nosotros
somos parte de la Iglesia Universal. Pero esta Iglesia Universal, a diferencia de la local, es espiritual, ¿ok? No hacemos una reunión o una, ¿cómo le llaman? Asamblea general del mundo y nos juntamos en un sitio y vienen todos los que profesan fe, nunca lo podemos hacer. Pero espiritualmente sí, con esta fe, con esa confesión que hizo Pedro de que Jesucristo era el Hijo de Dios y sobre esto edificaré mi iglesia, todos nosotros espiritualmente somos la iglesia universal. ¿Qué dice Mateo 16:18? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que este versículo es un poco complicado cuando nosotros a veces tenemos que hablar con nuestros amigos o hermanos católicos, y voy a poner la palabra hermanos porque no estar en la denominación católica no nos desliga de que algunos de ellos sí tengan un corazón sincero, ¿no? Y participen de esta creencia. Hay de todo, como también en nuestro lado, ¿ok? Ahora vamos a ir viendo unos versículos que hablan sobre la cizaña y el trigo y que realmente quien conoce a su iglesia es el Señor, no nosotros. O sea, nosotros conocemos caritas, ¿no? Yo te conozco a ti, tú me conoces a mí, qué bonito, yo creo que tú eres, pero a la larga quien conoce verdaderamente nuestro corazón es nuestro Padre. Y Él es el que escoge a su iglesia. A las finales es eso. Pero miren, dice, Jesús habla de su iglesia en términos amplios, refiriéndose a la iglesia universal que sería fundada a través de qué cosa, lo que hemos estado hablando en este versículo, la proclamación. Esto así como dice Romanos 19, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces tú eres salvo, dice. Entonces, esa confesión que nosotros le hemos hecho en ese tiempo Pedro se mandó a decir una frase tremenda de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y el Señor inmediatamente le replicó y le dice, perfecto, eso es cierto, pero no es que nace de ti, sino que mi Padre te lo ha revelado, le dice. Y no pasando unos versículos más, el Señor le dice, es momento que yo me entregue. Y Pedro se va al costado y le dice, que no te ocurra eso. Y al costadito le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, esa ambivalencia que tenemos todos nosotros, en que en un momento podemos decir las cosas por revelación, nos llega un momento en que nuestra humanidad a veces obstruye el crecimiento de las cosas del Señor. Y es lo que debemos nosotros evitar. En 1 Corintios capítulo 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿En cuál fue? Jesucristo. Sean judíos o griegos, hemos estado hablando. Hemos estado hablando de nuestros hermanos judíos y nosotros, que no hay discrepancia. Si ellos creen en Jesús, ahorita le llaman mesiánicos, perfecto. Y si nosotros creemos en Jesús, somos cristianos, ¿ok? Pero los dos creemos en lo que Dios ha enviado para salvación del hombre. Y cuando creemos en Jesucristo, estamos proclamando también que creemos en el único Dios verdadero. Entonces, sean esclavos, libres y todos los que estén en condiciones, pero creen en Jesús, estamos en un mismo espíritu. Dice, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Estos versículos lo que nos está llevando es que nosotros hemos sido bautizados en un cuerpo. ¿En cuál? En el cuerpo del Señor. ¿Ok? ¿Y saben cuál es ese momento? El momento de que Él resucita. Cuando Él resucita, el poder del Espíritu del Señor, el poder de Dios, hizo que Él se levantara. Así como nosotros cuando nos hemos bautizado, entramos a las aguas, nos hundimos y te elevan, es la misma actitud. Él murió, vino el Espíritu de Dios y le dio nuevamente la vida que él ya tenía. No que recién se revivía, él ya tenía vida. A nadie le quitó la vida a nuestro Señor, él la entregó, pero el Espíritu, el poder de Dios lo tomó. En ese instante, ese revivir, esa resurrección, para nosotros es el bautizo en el cuerpo del Señor. ¿Ok? Pueden tomar y pueden indagar.
Y sería bueno que no solo escuchen, porque siempre hemos proclamado con nuestro amigo pastor, de que ustedes tienen que indagar lo que se les está poniendo. No solo escuchen y acepten, vayan y busquen, porque van a encontrar cosas mayores todavía. Entonces, este versículo subraya la unidad de todos los creyentes como parte de un solo cuerpo, que es la iglesia universal. ¿Ok? La unidad. Y si ustedes pueden ver cómo está la situación, no es muy clara esta situación de la unidad, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos, tratamos de no ofender a las personas, porque si bien es cierto, hay personas que tienen criterios diferentes, pero no ofendemos y buscamos la unidad, pero la unidad de no aceptar lo que ellos piensan, sino la unidad en la persona de Jesucristo. Ahí no encontramos nosotros la unidad. Puedes decir lo que quieras, pero si no te encaminas en ese camino que es Jesucristo, entonces no puedo encontrar unidad contigo. No la puedo encontrar porque Él es lo único que nos une. Por eso se dice en Cristo, dentro de Cristo. Así como estamos dentro de Cristo y estamos en los lugares celestiales porque estamos en Él, protegidos por Él, delante de la presencia de Dios. Bueno, acá hay mucho que hablar, y, pero sigamos adelante. Ahora, la iglesia local. La iglesia local, por otro lado, se refiere a una comunidad específica de creyentes que se reúne en un lugar particular. ¿Ok? ¿Para qué? Propósito, ya hemos visto, para adorar a Dios, estudiar la Biblia y participar de los sacramentos. Esta palabra la he dejado ahí porque pareciera como que estuviésemos hablando en la Iglesia Católica, pero no. La palabra de Dios en Corintios, si no me acuerdo el capítulo, pero es la Santa Cena, es que dice, cuando tú compartas el pan y el vino, ¿no? Dice el Señor de que lo hagamos en memoria de Él. Y esa memoria de Él, algunas denominaciones llaman que es el sacramento, ¿no? De la Santa Cena. Para nosotros es la Santa Cena, pero ese hacerlo en memoria de Él es recordar constantemente, porque no solo es un día, lo puedes hacer cuantas veces te reúnas. Pero las iglesias, las que nosotros conformamos, normalmente tomamos una fecha para hacer la Santa Cena y compartir todos esa en memoria de Jesucristo. Y recordar ese momento es recordar la gracia bendita y el amor de Dios para nosotros en la persona de Jesucristo y lo que le costó al Señor hacer toda esa obra. Entonces nos llama a nosotros a recapacitar, por eso no podemos presentarnos de una manera indigna delante de ese momento. Tú tienes que buscar en tu corazón antes de hacer este consumo de los elementos de la Santa Cena, una relación nueva, limpiar tu corazón y acercarte de la mejor manera para restablecer la comunión que constantemente debemos tener. Ahorita estamos chévere. Hace unas horas deberíamos estar lo mismo, chévere. Y mañana estaremos chévere. Mañana, pasado mañana, también estaremos chévere, porque no podemos perder esa comunión del Señor por más cosas que estén sucediendo. Vamos entonces a un versículo de Corintios capítulo 1, verso 2, dice a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que están, ¿qué cosa? Que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Señor de ellos y también nuestro. ¿Ves todo lo que hemos estado diciendo de la iglesia universal? Llegas a la iglesia local, pero es por la misma fe y el mismo fundamento de que todos confesamos que Jesucristo es nuestro Señor. Y acá dice los que están en Corintio. Podríamos poner los que están en Pachacute o los que están acá en Pueblo Libre. ¿Me entienden? Pero son lugares donde confesamos con una sola fe, un solo Dios, un solo Espíritu. Aquí Pablo se dirige específicamente a la iglesia de Corintio, una iglesia local, ya en esa ciudad, pero al mismo tiempo menciona que están conectados con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para no pasarlo suave esto,
Invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo implica que tú y yo tenemos una relación, no solo un conocimiento. Es más profundo que solo decir, sí, yo creo en Jesús o yo creo en Dios. Cuando nosotros proclamemos o decimos eso, quiere decir que yo estoy sometido a la voluntad de Dios. Es mucho más complicado que solo mencionar nada más o solo decir. Entonces, cuando tú y yo digamos que soy cristiano, cuando tú y yo digamos que de alguna forma confieso que Jesús es el Señor, entonces que nuestras obras, que nuestros frutos sean los de la santificación, como dice el versículo. Santificados y seguiremos siendo santificados porque Él nos ha limpiado por la palabra y nosotros seguimos siendo limpios por la palabra y manteniéndonos limpios por la palabra. ¿Ok? Entonces, si hay alguna situación que no está bien, la palabra de Dios nos va a corregir, nos va a iluminar, nos va a dar luz y vamos a seguir adelante. Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, que están en Ninfa, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. ¡Wow! ¿Ve? Entonces acá es la iglesia del pastor, la casa del pastor. Ninfo tiene ahí su casa y tiene la iglesia junta. Yo estoy acá en mi casa, entonces mi familia es mi congregación, entonces yo pastoreo a mi familia, ¿no? Y tengo la gracia y la bendición del Señor que hay algunos hermanos que me apoyan, ¿no? Dándome la oportunidad de poder enseñar y pastorear vía Zoom, ¿no? A algunos ya los he chapado directamente, pero hay momentos y formas en las cuales nosotros tenemos nuestra fe que proclamarla sea por los medios que el Señor lo permita. ¿Ok? No hay que quedarse callados, no hay que quedarse sometido a las cosas que el mundo te atrae. Siempre tienes que estar luchando para que tú puedas estar y prevalecer en la fe. Este versículo muestra una iglesia local que se reúne en la casa de una persona, lo que era común en los primeros tiempos de la iglesia. ¿Por qué se reunían en la casa de una persona? Pregunta al aire. Porque en las sinagogas estaban los fariseos. Mm, A ver, Porque el templo estaba en Jerusalén, uno, y lo otro es que normalmente era, si había cierta aceptación en la sinagoga, al menos Pablo, ¿no? Que el lugar donde llegaba buscaba una sinagoga, pero no siempre en la sinagoga era bien recibido, ¿no? Entonces eso no lo limitó a irse al costado, como sucede, me parece, en Corinto, en Éfeso, donde se va al costado a la casa de un tal tirano, creo, y pone su instituto bíblico, ¿no? Pero, o sea, vemos como que las circunstancias fueran así, ¿no? No esperaron construir. Es más, para ellos, bajo su contexto, el templo era uno solo, ¿no? O sea, no tenían ni siquiera la idea de construir un otro templo en cada ciudad, nada, o sea, no es eso, ¿no? sí, es cierto, todo lo que dicen es correcto, pero si lo juntamos un poquito y también recuerdo, es que la iglesia cristiana no nace sola, nace de lo que es la sinagoga, como está diciendo Sophie, o de la reunión de los que escuchaban lo que Moisés enseñaba a través de lo que era Torá. Por eso todavía los cristianos al principio iban a las sinagogas, pero llega un momento en que dice que el evangelio tenía que proclamarse. Llega un momento en que el Señor permite lo que era persecución para que ellos se expandan. Entonces, ¿dónde era la mejor forma? En las casas se reunían como familia y ahí proclamaban la palabra del Señor. Y así igual eran perseguidos. Entonces, lo que hizo moverse a la iglesia para crecimiento no fue, aleluya, vamos a evangelizar, sino fue porque los perseguían para matarlos. ¿Ok? No era fácil el asunto. Pero es cierto, la reunión era esa sinagoga, ¿no? Habían lugares en que habían reuniones con los judíos, pero no se podían, llega un momento en que ya no había esa unidad con la que decía el pastor, con Pablo iba y entraba a la sinagoga a discutir y hablar de las cosas del Señor, y comenzó entonces a abrirse este capítulo, y fueron creciendo y creciendo y creciendo. A un principio hubo alguien que salió en YouTube en ese tiempo y dijo de que venía el Señor entre el 17 y el 18 de este septiembre
y comenzaron a vender todas sus cosas. Entonces en la iglesia, en lo que tenemos como libro de Hechos, comienzan a escribir y dicen, y vendían todas sus cosas. Y algunos de nosotros hemos creído que esa es una forma de ser cristiano. No, esa era la historia de la iglesia, cómo va creciendo. Entonces, es cierto, la iglesia no es un ente entero, sólido, sino es un ente vivo y se mueve. Ustedes y yo hemos pasado la pandemia. En ese momento, las iglesias tuvieron que cerrar. Ya no había una congregación grande y todo hacían por Zoom. En un principio todos se retrayeron hasta que comenzaron a salir los pastores a guiar a sus iglesias por este medio, por Zoom y esto. Y la iglesia tuvo una conmoción. Y podríamos decir que tuvimos que escribir en el libro de los Hechos, en el capítulo 30, 31, lo que ocurrió. Y no solo ocurrió en Lima, Perú, ocurrió en todo el mundo. Hubieron unos que no cerraron. Bueno, esa es su forma y apreciación. Pero nadie dice de esa historia que no cerraron qué pasó. Y de los que cerramos, muchos, habiendo cerrado, tuvimos problemas y tuvimos que despedir a algunos hermanos a la presencia del Señor. Entonces, la situación es que la iglesia sigue cambiando y cambiando. Actualmente, ¿qué está pasando? Que tenemos alrededor toda una situación en la que posiblemente esta situación que hay entre Israel y todos los que están alrededor de Israel entren en una guerra, pero nuclear, en estas cosas. A largo plazo o corto plazo podría darse, pero todo eso son pautas de lo que se ha estudiado en Apocalipsis. Ya a ustedes se les ha enseñado, entonces no tiene por qué, en la palabra de Dios siempre nos dice, ustedes no tienen por qué temer, si ya se les ha explicado todo. Entonces nosotros lo único que tenemos es tener esperanza de que nuestro Señor Jesucristo viene y estar expectantes a lo que está ocurriendo en el mundo. Por eso se manifiesta. Entonces había ese lugar de ir, hoy en mi casa nos reunimos y ahí hacemos. O en una casa nos vamos y ahí nos encontramos. ¿Y qué cosa decía el Señor? Donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. O sea, no tenías que tener una multitud, sino la necesidad era de poder seguir compartiendo la palabra de Dios. Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Este pasaje muestra a Pablo y Bernabé estableciendo iglesias locales. Iban, predicaban, enseñaban, como si fueran unos misioneros, ¿no? Que es lo que más nosotros entendemos en este entonces. Ustedes lo han hecho. Fueron a Santa Rosa, no había nada, comenzaron a sembrar donde no había dónde sembrar, pero quien hizo todo, quien les dio la fuerza, quien les dio la semilla, quien les dio el agua, quien les dio el aire, quien les dio el rocío, quien les dio todo espiritualmente, fue el Señor, y esto fue creciendo. Ahora toma una foto y creo que hay más de 100 niños ahí, no he visto más de 50 niños ahí en la foto. Y esa es la gracia de Dios, porque lo que tú dispones en tu corazón para hacer la obra del Señor, el Señor con gozo hace crecer, porque Él es el que pone el crecimiento. Y ustedes y yo debemos darle gracias a Dios por todos aquellos que meten la mano en esto de la obra y esto va creciendo. ¿Ok? No estamos excluidos. Hay algunos que van y meten la mano en la arena y hay otros que están orando para que ellos puedan meter la mano en la arena. Entonces, no es que sean más o menos ninguna de las personas, sino que estamos haciendo la obra de Dios en grupo, ¿no? Así que cada uno en su función. Pero no te corras, debes venir a la arena, me dice el pastor. Ya, ok, perfecto. El campo, en Hechos 14:23. Entonces, este pasaje nos muestra cómo se van creando las iglesias locales. No dejan de pertenecer a la iglesia universal porque por fe estamos todos unidos. Pero cuando son las iglesias locales, entonces el Señor comienza a hacer manifestación de cómo se deben formar. Ya el libro de Efesios nos muestra a nosotros cómo la iglesia universal crece a través de los ministerios, pero los ministerios también están en las iglesias locales, no solo en la iglesia
universal, que fue constituida para ese crecimiento. Y el propósito que está en Efesios del crecimiento del cuerpo en Cristo, también es el crecimiento que debe tener una iglesia local. O sea que no tienes que hacer reglas nuevas, sino tienes que aprender bien qué cosa dice la regla que está en Efesios y en partes de otra de la Biblia. Tienes que leer cómo va el funcionamiento del Espíritu Santo para que veas cómo el Señor te guía. Tienes para poner normas de crecimiento, para enseñanza, está la palabra de Dios para enseñar todos los libros, está las ordenanzas que tienes que hacer, cumplimientos que tienes que hacer, la disciplina que tienes que poner, y la disciplina no la pones porque no te gustó la cara del hermano, sino porque la palabra de Dios dice que tú tienes que estar honrando las cosas del Señor, y si tú no estás en el camino dentro de la iglesia local, se te tiene que exhortar, pero si no, aleluya, te alentamos, te motivamos a que sigas haciendo las cosas que el Señor está haciendo y cómo estás creciendo, que eso es lo que se tiene que ver. No solo que vamos a la iglesia y seguimos siendo lo mismo, no, tenemos que crecer. Y el crecimiento no es que me crezca a mí, por ejemplo, pelo, o me ponga de lo blanco, salga negro, sino de que mi corazón tenga la bondad del Espíritu, tenga la templanza del Espíritu, el dominio del Señor para poder hacer las cosas, tener la misericordia que Dios tuvo conmigo para los demás y juntos seguir andando y caminando porque todos nos necesitamos de una u otra forma. ¿Ok? Resumen. La Iglesia Universal se refiere entonces a todos los cristianos en todo el mundo a lo largo de la historia como un solo cuerpo. La Iglesia local se refiere a una congregación o asamblea de cristianos en un lugar particular como la Iglesia fue en Corintios o en Éfeso. Ambas son expresiones del pueblo de Dios, siendo la Iglesia local una manifestación visible de la Iglesia universal. Qué gran reto de que todas las iglesias locales deberíamos pensar que nuestra misión, si bien es cierto, es el ejercicio con los que se congregan, pero el testimonio de esta iglesia tiene que ser la que Dios demandó a su pueblo. Entonces, es un reto para que no esto lo lleve solo el pastor o los líderes. Es un reto para que todos nosotros, sabiendo lo que Dios quiere, estemos congregados para hacer esa bendita obra, para que otros comiencen a olfatear la necesidad espiritual que tienen y puedan adherirse porque el Espíritu de Dios los ha traído. El Espíritu de Dios los trae con el trabajo que el Señor te da a ti. Puede ser un folleto, puede ser una palabra, puede ser un amigo, puede ser la familia, puede ser lo que Dios quiera, pero Dios utiliza miles de formas para que tú y yo tengamos la oportunidad de dar testimonio de aquel Dios que es vivo y que actualmente está cumpliendo toda su palabra. ¿Y dónde la encontramos? En la Biblia. La Biblia es la fuente de vida que nosotros necesitamos y donde nosotros vamos a creer. Si no leemos y no escuchamos lo que se enseña y no meditamos y no rascamos la olla como el cocolón que se te puede pegar en tu casa, entonces no hay esfuerzo. Y sí tiene que haber un esfuerzo, como lo decía en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, y que no te apartes de la palabra ni de día ni de noche. Escudriñala. Entonces, a través de ese camino, nosotros nos vamos constituyendo en la iglesia local, pero con un propósito, mostrar a Jesucristo en nuestro corazón y en nuestra forma de ser. Tú y yo no sabemos mucho de cómo se comportó el Señor si es que no leemos la palabra, si es que no vemos cómo Él hacía las cosas. Y nosotros dice que las podíamos hacer mayores, ¿por qué? No porque más poder teníamos, sino porque el Señor se iba y ahí terminaba. Y si Él hizo 100, entonces nosotros podríamos hacer 200, pero en el mismo testimonio y en la misma forma que el Señor las hacía. ¿Cómo las hacía nuestro Señor Jesucristo? Confiando en su Padre, que Dios le había enviado a hacer una obra. Tú y yo, cuando hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, tenemos una obra. Y esa obra es mostrar la obra de Jesucristo en nosotros, para poder honrar a nuestro Dios
Dios y a nuestro Creador. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos ayude a seguir caminando en este camino de verdad y amor. Pastor, Amén. Gracias, David. Gracias por la explicación. Yo creo que estuvo tan claro que no hay preguntas. Bien, hermanos, abrimos la oportunidad de que si alguien quizás quisiera consultar, preguntar algo concerniente, lógicamente que tenga que ver con el tema de cuál es la iglesia universal y la iglesia local, puede hacerlo, ¿no? Con toda confianza. O listo la ruleta en todo caso. o que se manifiesta en la iglesia local y Ah, universal también, ¿no? así es. Pero ahí hay doctos, pues, dentro de la agrupación, mi querido pastor. Hay estudiantes ahí. Hay que sacarles de ahí. Quizás para algunos es nuevo el tema, para algunos ya era conocido, o algunos quizás sospechaban más o menos de que sí habían escuchado sobre la iglesia universal y la iglesia local. Están calladitos. Yo quisiera añadir algo mientras se van animando. Este, Podemos ver a través de la historia, vamos a llamarla así, ¿no? De la historia de la iglesia, cómo se ha ido moviendo. Este, Cuando decía David, la iglesia no es necesariamente un lugar fijo, ¿no? Sino que es como un organismo vivo que va a ir muchas veces adaptándose y cambiando, ¿no? Y cuando yo digo adaptándose, recalco, no me refiero a sus principios, ¿no? O a sus propósitos. Sus propósitos, los principios, los fundamentos de la iglesia no cambian, son los mismos desde el momento que lo constituyó el mismo Señor Jesucristo. Pero sí, sus formas, sus prácticas muchas veces han ido cambiando, ¿no? Y eso creo que ya es conocido por ustedes, pero donde a veces se comete ciertos errores, voy a llamarlo así, cuando nosotros nos fijamos un punto en la iglesia y ese punto o esa forma lo queremos volver ley y nos ponemos en la mente pensando que así debe ser. Eso existe tanto con la Iglesia Universal, con la Iglesia local, ¿no? Con la Iglesia Universal en el sentido de que sabemos que hubo un tiempo donde había un mover, ¿no? Como dicen algunos, donde las campañas evangelísticas, por ejemplo, ¿no? Donde venían muchas personas a Cristo y ciertamente no quiero decir que Dios no se haya estado moviendo en ese momento, definitivamente que sí, pero pensar que o convertir ese mover que hubo en algún momento de la iglesia y querer ponerlo ahora, hoy en día, como una ley que deberíamos hacer así, porque si no haces así, entonces pareciera como que entonces no estás siendo tan espiritual, entonces ahí hay un problema, ¿no? Porque si vamos a la palabra, en realidad lo que se nos ha encomendado es la predicación del evangelio. El método va a ir cambiando, los modos va a ir cambiando, ¿no? Se nos ha encomendado predicar el evangelio, perseverar en la palabra, ¿no? Es como hoy en día, ¿no? O en tiempo de pandemia ha tenido mucha acogida el estudio por Zoom. Nosotros hemos visto la bendición de Dios, cómo nos ha ayudado a poder crecer en el conocimiento de la palabra, pero acá unos años no podemos volver ley esto, ¿no? Imagínate a alguien diciendo en el año 2020 y tantos, el pastor Anderson, David Troncoso hacían estudios por Zoom, y así debe de ser, imaginemos, poniéndole esa ley a las nuevas generaciones. Entonces, se cometería ese error de las formas, convertirlo en algo ley y volvernos legalistas, ¿no? Entonces, eso ha ocurrido quizás, o lo otro en iglesia local, ¿no? En tal iglesia he visto que hacen esto, ¿no? Y en tal iglesia hacen esto, y entonces a veces es bueno copiar lo bueno, lo que funciona, pero sobre todo tener esto, ¿no? De que si es de Dios, hazlo, ¿no? Y no, pero tampoco debemos entender, lo decía creo que la vez pasada, ¿no? Debemos entender que en el cuerpo del Señor no todos somos llamados a hacer lo mismo. Lo mismo sí en el sentido de predicar el evangelio, ¿no? Pero hay iglesias que tienen ciertos estilos, ciertos modos, cierto contexto, y nosotros de pronto no podemos adoptar todo eso como algo que sí o sí se tiene que hacer, ¿no? Y a veces cuando hacemos eso y no comprendemos el lugar donde el Señor nos ha llamado a ministrar y queremos
a, de alguna manera, imponer formas, nos metemos en problemas, hasta nos vamos a frustrar, ¿no? Y de pronto vas a decir, ¿cómo al otro le funciona y a mí no me funciona? Y es que el Señor te va a decir, yo no te mandé a hacer eso, ¿no? O sea, cada iglesia local tenía un contexto, cada iglesia local tenía una problemática, y eso lo vamos a ver también en las cartas de Pablo a las iglesias, a Éfeso, a Corinto, cada iglesia tenía una problemática. Ahí nada, cada iglesia local, y ahí nada más nos podemos ir dando cuenta que cada iglesia local tiene su propio contexto, su propia problemática, ¿no? Entonces, de alguna manera digo esto para, de alguna manera no, como decíamos con David cuando iniciamos estos estudios, de pronto no es tanto compararnos con otros ni de chancar a otros, sino es simplemente ir a la palabra y ir aprendiendo qué es lo que se nos ha llamado a hacer como iglesia, ¿no? Bien, eso quería añadir, hermanos, y veo, creo que Patricia está con la mano levantada. Adelante, Patricia. Sí, buenas noches. Como decía el hermano, que solo Dios sabe quiénes son de parte de su iglesia, ¿no? Quiénes son sus hijos, sus hijas. Y yo me preguntaba, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un hermano o una hermana dice, yo soy parte de la iglesia porque yo he creído en Jesús. Pero ¿qué pasa si esta persona no congrega? Solo Dios sabe si de repente en algún momento va a tomar la decisión de regresar. Eh, ¿Cuál era la pregunta exacta, Pati? ¿Era un comentario o una pregunta? Disculpa. Un comentario, no sé si realmente tiene una respuesta, porque como decía, solo Dios sabe si en algún momento va a regresar. En mi opinión, yo no podría decir o no me atrevería a decir que, por ejemplo, esta persona no es un hijo de Dios. No estoy segura. ¿O cuál Ah, es su opinión acerca de esto? claro, en cuanto a eso, ¿no? Porque si nosotros pensamos que por el congregar lo vamos a poner como requisito, estaríamos de alguna manera entonces predicando un evangelio ya no por fe, sino por obra, ¿no? Porque el congregar no es un requisito para ser salvo. Ahora, lo otro, ¿qué entendemos por congregar, no? Justamente eso también, David ya lo ha explicado y más adelante vamos a profundizar más incluso en esa palabra congregar, ¿no? Porque nosotros a veces asumimos congregar por el hecho de ir todos los domingos a un lugar o a un espacio y pienso que eso es congregar, ¿no? Entonces, y si bajo ese concepto estoy de pronto creyendo que el otro hermano, porque no hace eso, de pronto pareciera como que incluso si es salvo o no es salvo, no, ahí que estaríamos cometiendo un grave error, ¿no? Porque cada caso es particular y congregar es una palabra mucho más amplia que es participar unos con otros, ¿no? Entonces, y participar del cuerpo del Señor, hemos visto que no tiene límites físicos ni geográficos, ¿no? Sino hay de distintas maneras, ¿no? Entonces, eso es lo Mm. que quiere, pudiera responderte y ahora decirte, ¿no? Ya casos más puntuales tendríamos que ver la situación, ¿no? O sea, pero no en ningún momento para cuestionar la salvación de la persona, porque la salvación es mediante la fe en Jesucristo, ¿no? Entonces, sobre todo eso, ¿no? Entonces, Una, una dale, de dale, las David. cosas, una sí, no, es que cuando nosotros ponemos este título que dice la palabra de Dios y lo agarramos como una orden y no dejar de congregarse, y nos olvidamos de versículos que están y los acompañan a este producto. Cuando solo tú sacas una partecita de un versículo y no has estudiado todo el contexto, entonces a través del tiempo lo que haces es una ordenanza, ¿no? Una Ujú. ordenanza mayor, ¿no? Entonces, las ordenanzas ya están puestas, o sea, los mandamientos ya están puestos, ¿no? Y como dice el pastor, entonces vamos viendo. Si esta ordenanza es para catalogar que el hecho de no congregarse te va a hacer, te condiciona tu salvación, entonces ahí sí hay un problema en la cual tenemos que reflotar nuevamente la idea bíblica. ¿Por qué se habla de no dejarse de congregar? Porque el propósito de esto es alimentar a los hermanos o alimentarse mutuamente y tener un funcionamiento de fe, amor y de llamada de atención mutua. ¿Ok?
Entonces, no estamos diciendo entonces que para mañana a las 6 de la tarde, como no está prohibido, como no está considerado como algo que vas a perder la salvación, no vayas pues, a las 6 de la tarde. No, porque tu compromiso primero no es con la iglesia, es con el Señor. Y si tú dejas de congregarte para hacer lo que tú quieres, porque lo normal a veces es eso, y existen muchas personas que lo que hacen es salir de iglesia a otra iglesia, de iglesia a otra iglesia, y no se están congregando, porque cuando tú te congregas, quiere decir que tienes que manifestarte, y por los frutos los conoceréis. Entonces, cuando tú estás en una iglesia, es para educarte, para instruirte, como dice la palabra de Dios. ¿Está bien? Y cuando hablamos de iglesia local, quiere decir que lo que está alrededor de esta institución es la forma de tú acercarte. Pues si no, tendrías motivos de decir, no, está muy lejos la iglesia, no voy a ir esta vez, y comienzas a bajar la forma. Pero nosotros hemos descubierto que existen otros medios ahora para poder congregarnos. Tú Mm. y yo le llamaríamos a esto que estamos haciendo ahorita en el Zoom una congregación. Entonces, si tú tienes el criterio antiguo y no dejarse de congregar, dirías, no, la congregación solo es en la iglesia local. Pero donde dos o más se reúnen en su nombre para hablar de las cosas del Señor, dice que Él está en medio. Y eso hace que somos parte del cuerpo de Cristo, una congregación. Ahorita se está dando el caso entonces que sí somos una congregación, que estamos participando de la palabra del Señor. Pero esto no debe justificar a las personas de estar yendo o no yendo de acuerdo a tu nivel, porque tú tienes un pastor que tiene que observarte, tiene un pastor que educarte. Tú no vas porque Dios te va a enseñar a secas. No, Dios utiliza ministerios para la construcción del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo puedes construir el cuerpo de Cristo si no estás sometido a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia? Entonces, ¿puedo yo no congregarme por pandemia, por enfermedad, por algunos motivos que puede ser distancia, pero tienes que buscar una congregación porque tienes que estar con las personas ahí para que te conozcan, para hacer una familiaridad? También lo puedes hacer a través del Zoom, pero no puedes sustituir, porque la palabra del Señor es clara. O sea, si tú no tienes una forma, un propósito claro de lo que tú estás haciendo y solo quieres por razones X salir y entrar, eso no es correcto. Porque no estás formándote como Dios quiere en la palabra de Dios. Pero si tú estás mal, ponte, si tienes una enfermedad que a veces te golpea y esto, y puedes a veces ir, y a veces no ir por la enfermedad, ¿tú crees que Dios nos va a juzgar por eso? No, Mm. porque para eso están los ancianos, para ir a ver a los enfermos y formar dentro de parte de este cuerpo, que ya verás entonces que no es solo la iglesia local, sino que es el funcionamiento ministerial lo que hace la unidad. Y esa unidad es lo que el Señor nos lleva a todos nosotros a hacer cada función. Por eso yo les dije la vez pasada, creo que en la clase pasada, todos nosotros tenemos algo de función dentro del cuerpo que hacer. Ujú. Todos. Y si dejamos de hacer esa función, entonces tú me estás perjudicando. Y hoy día tu función ha sido de hacer la pregunta. Y esa función de hacer la pregunta ha sido para poder hablar. Y ahorita van a hablar varios. Pero todo ese conversatorio que vamos a hacer es de edificación para lo único, el cuerpo de Cristo. Bien. Entonces, no podemos formar de una sola parte una ordenanza secas, porque si no, entonces yo también sacaría algo y los haría pensar a ustedes que la letra mata y el espíritu vivifica, y te diría, por favor, enséñame qué significa eso. Y vas a ver que lo que yo te puedo decir de lo que he entendido no es lo mismo que tú has entendido. Pero si yo no te lo digo y tú no me lo dices, entonces ¿cómo llegamos a la verdadera parte de lo que Dios quiere en su palabra de Dios? Es por eso de la que la edificación es necesaria. Bien. Gracias, David. Muy bien. Yo creo que está claro eso. Bien. Ahí está Luchito ahí Luchito, levantó la mano. ahí está. Sí, es cierto, ¿no? Mi pregunta sería, pastor, digamos que por ahí yo congrego en una iglesia
y digamos que por ahí me voy a otro país, ¿no? Eh, ¿Cómo puedo decir ahora la pregunta? Se Van a puede ser, iglesia. se puede ser fielmente estos medios, por digamos, llevar por estos medios el congregar, ¿no? Como usted dice, es que congrega, ¿no? Normal. O sea, digamos que yo soy por allá, por otro lado, y no tengo dónde congregar, ¿no? Entonces, mediante estos medios, yo puedo, mi congregar es, este, fielmente entrando los miércoles, domingos, digamos, ¿no? Y no tengo dónde congregar allá por donde yo vaya. Eh, es iglesia también, entiendo que es iglesia, Amén. pero si por ahí ya encuentro una iglesia por donde yo estoy y de sana doctrina, eh, no sé si me dejo entender. Se- Me hago bolas, me hago bolas. No, qué cosa. O sea, el congregar, yo voy, ¿no? Donde dice, no dejemos de congregar, ¿no? O sea, yo sí o sí tengo que buscar una iglesia, digamos. Claro, pero Pero Luchito, si yo tengo un pastor que lo escucho, o sea, gracias a Dios tiene estos medios, pero el congregar, o sea, ir a la iglesia constante, o sea, sí o sí, no sé si me dejo entender. a ver de lo que te he entendido. Mira, hijo mío. Esa es una de Congregar, ellas. congregarse es agruparse, ¿ok? Pero no es sinónimo de comunión, brother. Tú tienes que buscar comunión con la persona que te está alimentando, que estás viviendo. Si en la congregación es esa esencia de comunión por medio de Jesucristo y su poder del Espíritu Santo se logra, aleluya. Entonces, la congregación es una comunión, pero no necesariamente la congregación es comunión, porque hay mucha gente que va a la iglesia a congregarse porque está escrito, pero no tiene comunión con el del costado ni el que está al frente. No participa. Exactamente. Y dijimos en la primera clase que perteneces. Ahora, si yo estoy lejos, yo estoy acá, yo estoy, donde tú te edifiques, es la enseñanza que se da siempre, donde tú te edifiques. Ahora, tú te edificas en un lado, pero también el otro pastor enseña bien. Yo me edifico en los dos lados, pastor. Güey, entonces ya no es el problema las iglesias, sino el problema es uno. Lo que se llama es, ¿dónde debes tú anclar? Porque tienes que anclar para poder, arraigado y cimentado en el Señor, pueda seguir siendo dando fruto. No puedes estar en varias partes, porque si no tendrías entonces que nosotros solicitarte a ti un viaje a Italia, a qué sé yo, a otras partes del mundo para que vayas a las iglesias y por ahí por Zoom. No, no es así la idea. Ahora, ¿qué cosa ocurre si tú en la cuadra tienes 500 iglesias? Entonces tú haces como en Semana Santa y visitas todas las iglesias, una iglesia hasta que cumplas 7 iglesias. Ya, ok. No es así. Tú tienes que buscar en tu corazón dónde te edificas, ¿no? Y edificar es mucho más. No solo es escuchar una bonita prédica. Edificarse es algo que te nutre, aparte de lo que Dios te da, por medio de esta iglesia, por medio de esto, y te sientes, vamos a poner así, cómodo, pero para participar y hacer las cosas del Señor, no cómodo, porque ellos hablan igual que yo y cuando me dicen la verdad no me jalan la oreja, qué sé yo. O sea, no condiciones la educación que Dios te da en una iglesia para tú estar cómodo, sino que la comodidad viene cuando tú la palabra de Dios la recibes, porque sabes que ese es un siervo de Dios y acá estás tú creciendo. Entonces ya no es igual que en la otra iglesia que tú podías haber estado ahí. Habla muy bonito, pero no te unes a esa iglesia. Entonces tienes que buscar una cosa. No le digas. ¿Entiendes? No, no, no. Es que así hay verdad. Hay muchos hermanos que yo he conocido, ¿no? Hasta yo, bueno, a mí me han votado, ¿no? Pero ya, yo he caminado, yo he caminado
he caminado en las cosas del Señor, pero siempre he ido donde yo me edifico y donde la palabra de Dios me nutre. Y cuando ha venido eso, después vino el servicio. La funcionalidad. O sea, cuando ya está la palabra de Dios trabajando en ti, el fruto que da es el servicio, brother. No solo sentarte, porque te van a picar los pies para hacer el servicio. Y cuando haces el servicio, oye, compadre, ya tienes confraternidad. O sea, ya tienes hermanos unidos, ¿me entiendes? Entonces, todo trae un eslabón a otro hasta llegar al ancla que es Jesucristo nuestro Señor trabajando, ¿me entiendes? Entonces, no es una solución nada más, pues por eso digo, pastor, de un título y congregarse nada más, porque ¿qué hago yo yendo a una iglesia para decir que me congrego cuando no participo y no estoy haciendo nada? David- Disculpen que sea tan drástico. no, está bien, clarísimo. David, ahí se cumple lo que tú decías, ¿no? Ahí Está claro, está claro. cuando tu funcionalidad viene a ser como un resultado de, ¿no? O sea, Claro, no hay nada que claro. forzar, sino tú mismo ya te vas a darte cuenta que estás cumpliendo la función que Dios te ha encomendado, ¿no? Entonces, tanto vas a participar, vas a estar siendo bendecido tanto por la funcionalidad de otros, como tú también vas a estar siendo de bendición, ¿no? Entonces, y eso se va a dar muchas veces de manera natural, ¿no? No porque de pronto llegas y dices, oye, acá me dan cabida para servir, ¿sí o no? Me dicen, sí, allá, entonces acá es, no tanto, ¿no? O si no, eso se va a ir dando, creo, y el Señor te va a guiar, ¿no? Cuando ocurre ese tipo de casos, de alguna manera. Amén. Amén. Este, alguien más, desea, yo quería agregar algo, pero se me fue de la mente. Bueno, más rato me acordaré. ¿Alguien más quería agregar, mis hermanos, algo? ¿Tenían una pregunta, consulta a todo esto? Yo, pastor, yo creo que eso ya es parte del creyente, parte de la fe, porque ciertamente si uno ha creído en el Señor y es natural en el creyente buscar comunión, buscar coinonía, buscar esa relación entre hermanos. Definitivamente acudir a la iglesia, donde vas a ser edificado, vas a ser construido, vas a ser ayudado, por así decirlo, por la palabra y por el conjunto de hermanos. Y yo tengo otra pregunta, pastor, acerca de la iglesia universal. ¿De qué? Iglesia universal. Ah, ya. Por ejemplo, Vamos, pastor Andrés, realmente no, escucha. si decimos nosotros iglesia universal, tradicionalmente por ahí, eh, la iglesia tradicional, por así decirlo, lo ha tomado como iglesia universal, o sea, la iglesia católica, por así decirlo, que quiere decir también iglesia universal, pero esto no es en realidad solamente un título, no un nombre, no es las personas que verdaderamente creen en el Señor Jesús y no es parte de una institución, por así decirlo, ¿no? ¿Podría alguna idea más que usted que conoce, ¿no? De estos temas católicos? A ver, con el permiso del pastor. Dale, Miren, dale. nosotros somos de la Iglesia Universal, al igual que los católicos, pero los católicos, su denominación no es Iglesia Universal, es Iglesia Universal Apostólica y Romana, ¿ok? Ahora, ¿por qué se llaman católicos? Porque esa palabra católico en el griego es universal, Ujú. ¿ok? Entonces, cuando la iglesia fue avanzando desde la primitiva y se fueron ellos agrupando y fueron creciendo y de ahí comenzaron a hacer una institución, ¿ok? De la iglesia. Y cuando esta institución fue creciendo de la iglesia, la única que había en ese momento era esta agrupación. Y después, como ellos se entronaron en un sitio, esa institución de la iglesia fue apostólica y romana, porque estaba en Roma. Apostólica por los apóstoles. Nosotros hemos nacido en el, o sea, nuestros antepasados, por decir así, lo que nosotros somos ahora, nos llamamos iglesia cristiana, nacemos porque hubo un pleito entre la iglesia católica y Lutero.
De Lutero salen los hermanos protestantes. De los hermanos protestantes, que son casi primos hermanos que los católicos, comienzan a salir nosotros los evangélicos, entre comillas. Pero los evangélicos comienzan a crecer en denominaciones. Y dentro de estas denominaciones nosotros nos hemos encajado lo que llamamos cristianos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque nosotros seguimos a Cristo al rajatabla, porque la palabra de Dios es la única que nosotros nos lleva a hacer las cosas del Señor. En estas denominaciones que he mencionado, tienen sus normas, sus reglas y sus formas. Nosotros tenemos lo mismo, pero están dentro de la Biblia. Las usamos tal cual lo dice en la palabra de Dios. Entonces, católico es igual a decir universal. Si yo te digo, oye, tú eres de la Iglesia Católica, tú piensas inmediatamente en la apostólica y romana. Pero a mí también me han preguntado con mi esposa y nosotros le hemos dicho, sí, somos de la Iglesia Católica. Culpa de ellos que no saben qué significa. Pero yo estoy bien cierto que lo que proclamo con mi boca, yo sé de lo que estoy diciendo. Yo pertenezco a la Iglesia Universal. No le digo universal, le digo católica. Pero un momentito, no apostólica y romana. Yo soy un seguidor de Cristo y estoy dentro de todos aquellos que proclaman que Jesucristo es el Señor. Ya no uso títulos de denominación. Me someto a la autoridad de la iglesia donde puede estar. Por ejemplo, ustedes saben que yo comparto con ustedes, pero yo estoy sometido a la autoridad del pastor. Por eso conversamos y él indica lo que se tiene que hacer y yo colaboro para poder enseñar. Por eso tengo participación con ustedes, porque si el pastor ve que yo estoy hablando fuera, estoy agarrando un libro mormón para enseñarle las cosas cristianas, me bota pues al toque de la reunión. ¿Me entiendes? Y sin ofender al libro mormón, ni a los que creen en el libro mormón, pero lo que estoy diciendo es que yo no puedo hablar de lo que está fuera de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios a mí me enseña que el único camino y el único intercesor entre Dios y nosotros es Jesucristo. Entonces, ¿por qué tengo que ir a otros libros? Es pérdida de tiempo. Y eso es lo que nos hace dentro de la iglesia. Oye, pero ¿por qué iglesia? Porque tú y yo conformamos la iglesia, pe brother. Tú y yo conformamos la iglesia, pero ahora somos un montón, acá hay como 15, 20 personas. Todos conformamos la iglesia del Señor. Pero lo que tenemos que aprender es cómo Dios en su iglesia se gobierna para qué. Para que el propósito de Dios en su iglesia llegue a cumplirse. ¿Y cuál es el propósito? No ser semejantes a Cristo. Yo no, acá ustedes saben bien que ustedes no son camiseteros. ¿Y a qué le llamamos camisetero? A proclamar la denominación que tú estás. Bueno, yo sé que se ponen polos negros y dice ahí todas esas cosas, pero eso es una manera de evangelizar. Esas son formas para evangelizar. Pero no ustedes, cuando hablan con alguna persona, Y o Z, no sacan que, yo soy de la iglesia, en mi iglesia hacemos esto, nosotros somos esto. No, ustedes hablan de Cristo. Ustedes aman a Cristo, Cristo los ama y eso es lo que hablan. Entonces, sí son, y sí eres de la Iglesia Católica, aunque no quieras, mi querido Julito. Amén. Sí, sí, Quizás, correcto. quizás agregar, ¿no? De que s- lamentablemente trae confusión cuando la Iglesia Católica Apostólica Romana se ha apropiado y se hace llamar solo Iglesia Católica, ¿no? Y eso trae confusión porque si es que ellos se llamasen realmente como son, quizás podríamos distinguir, ¿no? Pero como dice David, la verdadera Iglesia Universal o la verdadera Iglesia Católica, vamos a decirlo así, no está limitada a denominaciones, ¿no? Mucho menos a una sola institución. O sea, es ese remanente que el Señor ha tenido a través de toda la historia, ¿no? De la iglesia, por así decirlo. Porque dentro de la iglesia católica apostólica romana hay un remanente, que no lo podemos negar. Dentro de las denominaciones bautistas también hay un remanente. Dentro de las denominaciones pentecostales hay un remanente. Ahora, dicho de otra manera, no todo aquel que se hace llamar evangélico realmente es creyente o es cristiano.
No todo aquel que se hace llamar bautista necesariamente es cristiano. Y de la misma manera como que no todo que es de la Iglesia Católica Apostólica Romana es cristiano, ¿no? Lógicamente algunos son más evidentes como se han alejado de la palabra, como la Iglesia Católica Apostólica Romana, es mucho más evidente quizás como han dejado la palabra para irse tras tradiciones o dogmas o eh, puesto por hombres, por papas, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero en el final del asunto solo Dios sabe realmente quién realmente está en Cristo. Y eso es algo que debemos tener claro, ¿no? Y eso nos hace católicos. Eso nos hace ser parte de la única iglesia que el Señor tiene, o de su única iglesia universal, ¿no? El haber creído en Cristo de una manera genuina, ¿no? Eso quizás quería agregar, no sé si alguien más, David decía que no somos camiseteros, pero bueno, iba a mandar un chiste, pero va a sonar muy camisetero, mejor lo dejo ahí. Adelante, Oye, Patricia. Cuando los Pastor, pueblos, pastor, man. Patricia levantó la mano, me parece. ¿se me escucha? Sí, ¿Qué significa católico? universal. Universal, Pati. Justo David hace un momento explicó. Este, el término católico significa iglesia universal, ¿no? O sea, ahora, la David, palabra. yendo un poquito quizás a la historia, tú quizás comprendes un poco más esto. Ciertamente, la que recobró más renombre en los primeros años, en los primeros siglos, fue la sede en Roma, ¿no? Pero no era la única sede, había sede en Antioquía, en distintos otros lugares, que también ellos podrían decir, nosotros somos la iglesia católica, porque estaban hablando de la iglesia de Cristo, ¿no? O sea, que la sede de Roma de pronto cuando se volvió, se instituyó y hizo su amarre con el imperio, se quedó con ese título y fue la más grande numéricamente, vamos a decirlo así, en cuanto a dominio y todo lo demás, tradición y todo lo demás, es distinto. Pero no significa que en los primeros años había, es más, en el libro de Hechos vemos, ¿no? De que no, la iglesia de Cristo no se limitó a un lugar. Vemos en Galacia, en Macedonia, en Éfeso, en Corinto, entonces en distintos otros lugares, hasta en Samaria había cristianos, ¿no? Entonces, desde sus orígenes vemos de que no se limitó a un lugar, menos a una institución, ¿no? Como hoy en día que quizás se suele decir, porque a nosotros a veces también del otro lado, de los católicos apostólicos romanos, se nos dicen como que los apartados, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por lo que Así. justo David decía hace un momento, el tema de Lutero y todo lo demás, ¿no? Adelante, ¿alguien Pero más? una de las cosas que hay que sería bueno también en algún momento ver la historia de la iglesia, ¿no? Porque la iglesia no se ha formado como nosotros la formamos ahora. Ujú, La iglesia católica toma renombre a nivel mundial con Constantino. ujú, Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Constantino era un rey, ¿no? Un emperador, lo que quieras, pero asume la iglesia católica, ¿no? Y la pone como la única. ujú, Al ponerla como la única, pasa el tiempo y comienza entonces a hacer estas agrupaciones que, como tú dices, están en varios lugares, hacen concilios. ¿Qué cosa era un concilio? El concilio era la agrupación de todos aquellos que gobernaban espiritualmente en ese entonces y se pusieron los bishops, o sea, los obispos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Comienza a haber en la más conocida, el concilio de Nicea, ¿no? En la cual hacen lo que nosotros en alguna vez, no creo que ustedes, pero bueno, a nosotros nos enseñaron lo que se llamaba el credo. ¿Qué cosa era el credo? Lo que tú creías. Entonces tú decías, creo en Dios, ¿no? Todopoderoso, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, nacido de una virgen. Todo ese credo, ¿no? Es lo que llevaban todas las iglesias. Nosotros, ahora en este tiempo, no somos así. Yo he vivido en algunas etapas de mi vida lo que es el concilio, la diócesis, lo que es las reuniones, y lo único que es las diferencias y las palabras que se ponen es agrupaciones que en la denominación son para gobernar, como que nosotros ahora tenemos la iglesia con el pastor y sus líderes, dicen, ¿no?
Entonces, oye, ahí tenemos acá el grupo del concilio, puedes decir, porque es un grupo que estás ahí con todos los líderes para gobernar esta iglesia. Entonces, lo que entendamos que dónde toma posesión y poder la iglesia cuando la toman como si fuera la única iglesia a través de Constantino y comienza a ejercer un imperio, comienza a crecer de esa forma, ¿no? Pero si hubiese crecido como nosotros, le dicen no gol. Nosotros por eso somos independientes, somos libres en el Señor. El Señor es el que hace crecer, el Señor es el que siembra, el Señor es el que cosecha. Y tenemos la prioridad en nuestra vida de mostrar que la palabra de Dios es el único poder que Dios nos manda a través de la palabra en que podemos percibir el Espíritu Santo y las órdenes y la voluntad de Dios. Oye, pero ¿cómo se interpreta? Bueno, a través de los años Dios ha puesto personas para poder instruirnos. Pero cuando te instruyan de que el evangelio que tú tienes a través de Jesucristo es diferente y que tiene normas y posiciones diferentes, eso está mal. Por eso hay algunas agrupaciones que salen de la palabra de Dios para hablar, como dijo el pastor, de dogma, de son eclesiásticas sus formas de expresar o sus creencias que tiene el supremo de la denominación. Entonces comienzan a ser como los judíos, dejan la Torá para creer en las cosas que dicen los ancianos o dicen los pastores. Y la Biblia ya queda de costado. Entonces, se trastorca toda la situación. Es por eso que nosotros nos cuidamos de decir, oye, esto es lo que yo pienso, o esto es lo que piensa el pastor. Porque hay muchos que dicen, el Señor me ha dicho, Dios me ha dicho. Y ni siquiera pasó un pajarito para que diga que verdaderamente Dios ha hablado. Entonces, hay que ser honestos delante del Señor y que hablemos la palabra de Dios. Y si tú crees de otra forma, pues conversemos, porque la palabra de Dios es útil para corregir, enseñar, redarguir tus pensamientos, ¿no? A fin de que podamos hacer todo eso que ustedes y yo hago, son las obras del Señor porque Él las puso de antemano, no porque las estoy creando ahorita. Y yo estoy seguro que el Señor se debe estar gozando de que todos nosotros escuchemos para unificar nuestras creencias en la palabra de Dios, no en lo que dijo Pastor Anderson o lo que dijo un hermano de ustedes o lo que dije yo. Nuestro poder no hay. Somos igual que ustedes, pero el Señor le ha placido darnos más tiempo de instrucción para poder instruirlos. Pero ¿cuál es el propósito de ustedes? ¿No es instruir también a otros? Pero es a través de lo que tienes que masticar, pues. Tienes que roer la palabra, rumiarla bien, estudiarla, y el Señor te va a ir dando, ¿no? Para eso hay ciertas cosas que se tienen que enseñar. Men, Pero esa es la Iglesia Católica. Se fortaleció por el imperio. men. David, y hablando de dogmas y todo lo demás, y ya que se han apoderado del término, por así decirlo, o se han quedado con ese término mal usado, mal comprendido hoy en día, es lamentable, por ejemplo, tiempo atrás veía estos, no debates, sino conversatorios en cuanto a por qué ellos creen en esas cosas, ¿no? Y cómo en base a qué lo defienden, ¿no? En base, bueno, el Papa lo dijo, ¿no? O sea, así. ¿Por qué crees en Sus esto? Porque la iglesia y la insistencias. tradición lo dicen, ¿no? Porque los dogmas lo dicen. Y es una mala interpretación de lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es una mala interpretación de ese verso, les hace pensar que la iglesia crea verdad. ¿Me dejo entender? Que la iglesia es creadora de verdad. No, no, no. Porque Pablo cuando estaba enseñando a Timoteo, lo que le estamos diciendo, le está encargando de que la iglesia tiene esa función de mostrar la verdad. La verdad ya está en la palabra de Dios. La verdad es Cristo. Entonces nosotros como iglesia no somos llamados a crear verdad. Nosotros somos llamados a exponer, a mostrar la verdad que ya está en la palabra de Dios, que es Cristo, ¿no? Pero ellos malinterpretan, entonces por eso que si tú preguntas a un católico, ¿pero por qué haces esto? Porque la iglesia lo dice. ¿Y quién dice en la iglesia? El Papa, o el Sí. magisterio, o la tradición, o el dogma. Pero no va con la palabra de Dios. Sí, pero la palabra de Dios lo tienen ahí, pero también el magisterio, la tradición, lo que dijo el Papa. Entonces ellos tienen una doble verdad, por así decirlo. Por un lado lo que dice la palabra de Dios y por un lado lo que dice el dogma, el Papa que se le ocurrió, el magisterio. Pero ¿qué pasa cuando estas dos verdades se contradicen?
no priorizan la palabra como autoridad, sino priorizan lo que dijo el Papa o la tradición o el dogma. Y ahí hay un problema porque se cree, están haciendo un mal uso de lo que Pablo encomendó a Timoteo porque ellos piensan que crean verdad, llamados dogmas, Eh, ¿no? Entonces, lamentable. Hay una cosa que de repente nosotros pronunciamos en la palabra dogma, pero el significado es este, señores. Ya que me están haciendo mi cabeza ya va a volar. Bueno, escuchen, en el pueblo judío, aparte de lo que es Torá y Tanaj, que ustedes ya conocen, existe algo que se llama tradición oral y que tiene el nombre de Talmud. Y el Talmud es la explicación de los rabinos de lo que ellos interpretan de la palabra de Dios. Llegó un momento, y hasta ahora me parece, y si peco, perdónenme, pero el Talmud o el Midrash, que son libros de enseñanza de ellos, han superado a Torá. ¿Ok? ¿Qué cosa significa eso? Que sus tradiciones y sus cosas de pensar han sustituido. Ahora, el dogma para nosotros en este tiempo es que las tradiciones de la Iglesia Católica se han convertido en enseñanzas superiores a la Biblia y se llama entonces ahora dogma. El dogma es en realidad las tradiciones o interpretaciones como el Talmud en los judíos, en las cuales ellos han dicho que eso es así y porque así se ha hecho, como está diciendo el pastor, se convirtió esa tradición en una enseñanza espiritual, pero ha sustituido la palabra de Dios. Tanto así que cuando habla el líder de esa denominación, creen que él es, por ser el vicario, como él se interpreta, creen que eso es una verdad superior a la que está en la palabra de Dios. Bueno, entre ellos mismos ya se están estableciendo que así no es la cosa y se están corrigiendo. Bueno, eso ya ustedes poco a poco se enterarán en las noticias, pero ya hay que han levantado diciendo que eso no está en la Biblia y me sorprende, ¿no? Y le han dicho que lo que está dando como interpretación está incorrecto. Entonces, ¿qué es un dogma? Es una tradición que se convierte en enseñanza superior a la palabra de Dios. ¿Ya? Claro. David, para agregar un poquito más lo que acaba de decir, ahora, eso no es nuevo porque el mismo Señor Jesucristo demandó eso a los fariseos, ¿no? Le dijo, ustedes, según la tradición de los ancianos, le dijo, porque estaban Así imponiendo es. cosas al pueblo judío, ¿no? Entonces vemos ahí un claro ejemplo de cómo es que el mismo Señor Jesucristo demanda, confronta, exhorta a los fariseos que estaban cometiendo ese gravísimo error, ¿no? De poner sus tradiciones de los ancianos. Y ahora, yo quiero decir con esto, no toda tradición es mala. Se vuelve malo cuando lo vuelves ley o por encima de la palabra de Dios, ¿no? O sea, hay tradiciones que probablemente han ayudado, ¿no? En el transcurso de la historia de la iglesia, ¿no? Pero se vuelve mala cuando de pronto es antibíblica, eh, no sé si está bien dicho el término, pero anticristocéntrico, por así decirlo, porque te ponen la mirada en cualquier otro objeto como culto y no en Cristo. Entonces, esa tradición ahí está podrido, ¿no? Por así decirlo. Entonces, No, así es. esa es la verdad. El asunto es de que dentro de eso, entonces comienzan cada denominación o cada esto. No solo hay un dogma enseñanza en la que está en la Iglesia Católica, ¿no? Hay dogmas nuestros también evangélicos, ¿no? Aguanta. Entonces, al hacerse las tradiciones de esa forma, entonces nosotros mismos hemos puesto. Una de las cosas que podríamos llamar dogma es de que yo como sé que tú tienes el Espíritu Santo, tienes que hablar en lengua. Y si tú no hablas en lengua, entonces no tienes el Espíritu Santo. Esa es una enseñanza tradicional porque en el libro de los Hechos, cuando recibían el Espíritu Santo, hablaban en lenguas, pero el libro de los Hechos habla de lenguas no solo espirituales, como habla Pablo, sino también lenguas en las que tú podías hablarle a un ciudadano que tú no sabías la lengua y el Espíritu te usaba para poder darle el mensaje de la salvación. Entonces, cuando tú totalizas cosas y le haces enseñanza de esto, entonces lo conviertes en un dogma, ¿no? Y la palabra de Dios no enseña eso. Entonces, la palabra de Dios es mucho más amplio de lo que nos podrían enseñar.
Así que muchachos, la búsqueda de la verdad no es fácil, pero es exquisitamente dulce a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Porque el día que tú y yo la encontramos, nos hará libre, dice el Señor. Muy bien, hermanos. No sé si alguien más tenga algún comentario, pregunta antes de dar por concluido esta reunión o este estudio. Estuvo muy bueno el día de hoy. Ahí ¿quién introdujo este tema del catolicismo? Pero está muy bueno porque se aprende. ¿Ven? Julio, Ya, Julio César ha sido el culpable de todo. Y Luis Bolaño también. Pastor, dime. Amén. como para media hora más. Dale, Julio, No, dile. por ejemplo, el tema de la tradición, por así decirlo, viene acerca de los padres de la iglesia, me imagino, por así decirlo, ¿no? Entonces, si estoy mal, me corrigen, pero yo creo que los padres de la iglesia ciertamente, si ellos citaban algo o daban alguna enseñanza acerca de alguna doctrina o acerca de algo que no estaba, no lo tenían ellos concreto, ciertamente si ellos tenían, daban ideas, citaban ciertamente las escrituras. Yo creo que es así o no, Mira, porque ellos ciertamente desde las escrituras profundizaban y hacían un comentario. claro. Yo creo que el comentario que tuvieron los padres de la iglesia de ciertos pasajes de la palabra de Dios es interesante estudiarlos, escucharlos, verlos, para que de alguna manera tener un panorama más amplio sobre algún pasaje de la Biblia difícil de interpretar quizás, porque ellos estuvieron más cerca al contexto, por así decirlo. Pero si tú ves que claramente está contradiciendo la palabra de Dios, por más padre de la iglesia que sea, no era infalible, ¿no? En el sentido de que era un ser humano como tú y como yo, y que también podía equivocarse, ¿no? Pero cuando ponemos los comentarios de los padres de la iglesia por encima de la palabra de Dios, a pesar de que, es más, yo creo que hoy en día, o sea, por un lado le doy su lugar a los padres de la iglesia, porque contextualmente y en tiempo estaban mucho más cerca a los eventos ocurridos, pero creo que hoy en día se puede decir de que existen mayores herramientas, ahí está el Logos de David Troncoso, por ejemplo, como para tú comprender un texto en su contexto, incluso, ¿no? Entonces, si nos vamos a ir por eso, un padre de la iglesia probablemente estaba limitado a conocer el griego y el latín, pero hoy en día tú puedes hasta conocer el hebreo, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay que darle un lugar, mas no ponerlo por encima de la palabra de Dios, porque los padres de la iglesia también pudieron haberse equivocado. Ahora, es bueno escuchar sus comentarios, leer lo que ellos dijeron, algo para poder mm, observar mejor un texto bíblico. Amén. No. Pero ponerlo porque el padre de la iglesia lo dijo, entonces por eso tiene que ser así, a pesar de que la Biblia te está mostrando claramente que es lo contrario. No, pues no, ahí no transo eso, ¿no? Ahí sí, no, como te vuelvo a decir, ahí sí prefiero. A veces he escuchado personas que ponen a la patrística, como lo llaman ellos, por encima de la palabra de Dios, ¿no? Amén. Muy bien, no sé si alguien quiere agregar. Eso es lo que. Bien, bien, hermanos, hemos llegado ya casi al final. Si no hay más comentarios, nada más, Lurna, adelante. Cerramos con Amén, Lurna. pastor. Buenas noches con todos los hermanos. En lo que antes comentaba el pastor acerca de, digamos, las iglesias, de los dogmas, ¿no? No sé si podríamos aclarar un poquito más o quizá el pastor, cuando hablan acerca del han dicho que si no tienes el Espíritu Santo, no hablas lenguas, no tienes el Espíritu Santo. También en la cual mucho hablan de acerca de las profecías. Ahí no sé si nos podría aclarar un poquito. Claro que en este tiempo no hay profecías porque todas ya están escritas. ¿En qué sentido podría, digamos, bueno, yo entiendo, personalmente, entiendo, digamos, dice la palabra que
ahí se pueden dar profecías, digamos, una iluminación o por medio de un hermano, hable a la iglesia para que sea edificada. En ese sentido yo entiendo de la profecía, porque no hay más otra cosa que revelar, porque todas están escritas. Amén. No los comprendí muy bien la pregunta yo, porque no sé si fue mi internet o el de Lurna, pero como hubo un momento en que se entrecortó, ¿no? Entonces, es, Así es. ah, Intercortado. ya. Ok, ya. Pero La más, vuelvo a repetir. a ver, Lurna, dale, dale. Este, mejor dicho, más directo ya, en este tipo de dogmas en las cuales mencionábamos, suelen decir acerca de las profecías, que dice que el Señor me ha hablado, el Señor me ha dicho, tal mensaje suelen hablar. En ese sentido, para nosotros, digamos, yo entiendo personalmente que, digamos, en ese sentido podría hablar profecía o no sé cómo lo llamaría, que Dios manda también mensajes por medio de un hijo, ¿no es cierto? Un siervo, para que la iglesia sea edificada, incluso de si es que tiene errores la iglesia, ¿no? En ese sentido yo entiendo un poco de acerca de profecía para la iglesia, pero ellos, o sea, ese tipo otro tipo de congregación que habla, ya viene a ser, digamos, que Dios me ha dicho, Dios me ha hablado, y toda esa cosa, ¿no? No sé si podríamos aclarar ahí un poquitito para que podamos entender un poquito de esa parte. ¿En qué sentido habla mayormente la profecía hacia nosotros? Porque sabemos que la profecía están escritas ya todas, ya no hay nada más que cosa nueva que pueda decir, ¿no? Y eso hablan bastante digamos, estos dogmas que enseñan pues acerca del Espíritu Santo, que si no hablas lenguas, pues no tienes. Lo- A ver, ¿hasta qué hora quieren entrar? ¿Hasta la medianoche quieren hablar? Dale, dale. Pero voy a contestar al nivel que yo conozco, no sé más y no voy a hablar más de lo que no sé. A ver, cuando hablamos del dogma es cuando algo para ti es indiscutible. O sea, no entra discusión. ¿Está bien? Es decir, a una creencia o algo es indiscutible y todos los seguidores de esa agrupación que han asumido ese concepto es indiscutible y tienen que obedecerla. Entonces, ¿qué pasa si la palabra de Dios dice que Sí, eso pero que... está cargando mi celular. Ok, gracias, Silvana. Gracias, Silvana, ya sabemos que estás cargando tu celular. Entonces, si eso que nosotros estamos tratando de enseñar, de que algo tradicional o que tú consideras que es indiscutible dentro de esa agrupación, y lo tornas como que nadie tiene que intervenir en ese concepto y además estás obligado a hacerlo, ¿qué sucede cuando tú te confrontas con la palabra de Dios? A eso hemos estado diciendo. Entonces, la palabra de Dios no solo es porque me lo enseñan nada más por ahí, sino porque yo ahondo, busco, escudriño la palabra de Dios y encuentro que lo que está ahí no puede ser como es el don. Hay enseñanzas que están de esa forma. Por eso hemos hablado que eres dogmático o es un dogma. Entonces, perteneciendo a una agrupación. Ahora, cuando hablamos del don de lenguas, es que existen, y no me voy a correr de lo que digo, existen denominaciones por las cuales ponen la forma de lo que ellos creen como única y que si no es así, entonces los demás estamos mal. Y en la palabra de Dios no habla de esas características para ser un cristiano. La palabra de Dios habla de otras características y la esencial es la fe, no es la manifestación de cosas para sustituir la gracia de Dios. Entonces, existen dones, existen ministerios. Hemos visto que en la iglesia puede un hermano pararse, hablar en lenguas, pero también esa misma norma para hablar en lenguas dice que exista otro hermano
que pueda decir lo que este hermano ha dicho. Entonces, si no existe este hermano y se levanta otro que solo comienza a hablar en lengua, es mejor que no lo haga internamente. Como dice Pablo, yo hablo más lenguas que ustedes y lo hago a solas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando uno habla en lenguas, dice qué cosas se edifican, su espíritu. Entonces, ese es el carril por lo cual nosotros dice la Biblia. O sea, yo no lo hago como un dogma o enseñanza, sino que la palabra de Dios lo está diciendo. Si los que estamos escuchando tenemos algún problema, entonces vayan a la palabra de Dios, no vengan conmigo. Busquen ahí en la palabra de Dios. Si hay algo contrario, me lo dicen, bacán, y podemos discutir. Amén, Ahora, con amén. respecto a la profecía, a ver, según la palabra de Dios, hasta donde nosotros hemos leído, el último profeta ha sido Jesucristo, porque trajo un mensaje de Dios. ¿Está bien? Ahora, entonces, ¿qué cosa es un profeta ahora? Hay discusiones en las cuales, ¿para qué es el propósito de la profecía ahora? Para levantarse y decir, dice el Señor esto, dice el Señor lo otro, y esto. Entonces, eso yo lo dejo a discusión de cada persona, pero ponga ese pensamiento y esas palabras donde está la palabra de Dios. ¿Qué cosa ha dicho la palabra de Dios para nosotros? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, instruir, redarguir, a fin de que el hombre de Dios, está hablando en el género total, no en la masculino, sino en el género total, esté enteramente preparado para hacer ¿qué cosa? La buena obra. ¿Y cuál es esa obra? La obra del Señor, la única que yo conozco, es asemejarnos a Jesucristo. Es cierto que el Señor llama la atención, es cierto que eso, pero para eso están los ministerios. ¿Me entienden? Entonces, los ministerios se encargarán de decirle a la iglesia tal o tal cosa. Y el que más se ha quedado dentro del transcurso de la historia para nosotros ha sido la del pastor y maestro. Si ustedes ven ahorita actualmente, un montón de personas, un montón de pastores salen a enseñar, enseñar. Ahora, ¿qué cosa ocurre cuando tú enseñas y no estás basado en la palabra de Dios? Eso es un asunto del pastor y el que está arriba, el Dios Todopoderoso. El pastor Anderson y yo nos conversamos y hablamos de lo que creemos y nos instruimos mutuamente porque escuchamos lo que dice y basamos en la palabra de Dios y nos corregimos o sustentamos y avanzamos en esa formación que estamos haciendo. No estamos solos. Anhelamos en nuestro corazón que así sea ustedes con tu hermano que está en la iglesia. Entonces, una de las cosas que tiene que suceder es, la profecía es para llamar la atención de parte de Dios a su iglesia. Un mensaje ya lo hizo Jesucristo y es el único. Entonces, de la otra forma es que dice, tú tienes que discernir y escudriñar al espíritu que te está diciendo esas cosas. Y eso no lo haces tú por conocimiento o raciocinio, lo haces porque el espíritu mismo te va a hacer, si es verdad, amén. Porque nadie puede totalizar diciendo no hay tal ministerio, ahora sí hay otro ministerio. No, no. Todo el mundo está todavía, porque las visiones y los sueños que iban a tener en este tiempo nuestros jóvenes son mandados como lo tuvieron Daniel, ¿no? La información de Dios con todo lo que tenía que hacer y decir. Entonces, no podemos solo agarrar un pedacito y decir esto sí y esto no. Yo no lo haría por mi parte, ¿ok? Trato de instruirme, trato de buscar en la palabra de Dios, pero sí están los ministerios. Y si el Señor dice que los formó estos ministerios es por algo. Tiempo de caducidad, no me preguntes porque eso es un asunto del Señor, ¿ok? Pero sí se debe usar con mucho respeto, honra al Señor y con mucho cuidado. Eso sí lo que podría decir, ¿no?
David, para agregar un poquito quizás, ¿no? A veces, cuando se habla de este tipo de temas, si bien es cierto, está claro que, como tú decías, ¿no? El último profeta fue el Señor Jesucristo, más todavía bajo esos títulos como eran levantados en el Antiguo Testamento, donde claramente te traía una palabra diciendo, dice el Señor, arrepentíos y lo que fuese, ¿no? Ujú, Pero también debemos entender que el, sino que a veces nos quedamos que cuando escuchamos la palabra profeta o profecía, nos hemos quedado con lo predictivo, ¿no? Y es casi, casi como un adivino, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y la gente cuando escucha eso y acude a querer entenderlo así, ¿no? Como algo predictivo, pero no era la única función que ellos tenían, ¿no? Una de las funciones que querían tener era proclamar la verdad de Dios, ¿no? Y hoy en día, creo yo, ¿no? Más no creo que sea una regla también. Cuando el Señor habla sobre los dones del Espíritu Santo, si no me equivoco, está en 1 Corintios capítulo 14 12 ¿no? 12 1 Corintios capítulo 12 si no me equivoco. Ahí dice algo bien claro, ¿no? Que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Y, y yo creo que cuando Él quiere, ¿no? De tal manera que el hecho de que el Señor te use en una situación, el Espíritu Santo, no tú, ni siquiera tú diciendo, vengan, les voy a decir su futuro, no, porque eres tú, sino que Él te use para que tú traigas una palabra basado en la palabra de Dios, lógicamente, ¿no? Y tú quizás ni siquiera eres consciente de eso no te da el título de profeta, ¿no? No sé si les ha pasado en algún momento, me ha pasado, donde de pronto tú estás dando un estudio. Estás dando un estudio de la palabra de Dios y justamente el que te estaba escuchando era la palabra que necesitaba escuchar de parte de Dios, ¿no? Entonces tú le estás llevando una verdad de Dios, le estás proclamando a esa persona y creo yo que de alguna manera estás ejerciendo eso que viene el Espíritu Santo, que tú no lo planificaste, pero es la palabra que Dios puso en tus labios, pero palabra de Dios me refiero, no me refiero de que te voy a decir con quién te casas, no, sino palabra de Dios de ánimo, de exhortación, de corrección, y la otra persona está siendo bendecida, porque los dones del Espíritu Santo justamente son para bendecir a la iglesia, ¿no? Entonces, sin necesidad de llevarte el título, decir, mira, yo soy un profeta, tú de alguna manera has ejercido el don de profecía, proclamando la verdad de Dios. Hasta ahí lo logro entender la funcionalidad y el equilibrio que podría encontrarle, ¿no? Pero ya cuando digo, mira, vamos a hacer una noche de milagros, vengan, yo voy a orar, te voy a decir tu futuro, ya ahí tú estás marcando la agenda, o el hombre está marcando la agenda, ya no es el Espíritu Santo, ¿no? Pero va a suceder que en algún momento estás compartiendo y después de terminado el servicio alguien se va a acercar y te va a decir, pastor o amigo o hermano, yo necesitaba escuchar eso porque justamente estaba pasando por una situación y el Señor el día de hoy claramente me ha hablado a través de su palabra. Y le has proclamado una... Quizás el hombre estaba luchando con un pecado y tú le hablas sobre específicamente sobre ese pecado, no porque lo planificaste ni sabías su vida, sino porque el Señor te usó para ministrar a esa persona, ¿no? Entonces, de alguna manera se ejerció el don de profecía, así como en algún momento se ejerce el don de sanidad, donde tú no tomas el control diciendo tráeme a tu enfermo, sino tú estás orando y en ese momento el Señor te llama a orar específicamente por una enfermedad, por una persona y la persona sana, ¿no? Entonces, pero vuelvo a repetir, tú no marcas la agenda, ni tampoco tú eres el que está, eres el creador de ese don, sino es el Espíritu Santo que lo va a repartir como Él quiere, cuando Él quiere, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera eso nos puede ayudar un poco a entender esto, ¿no? Pero la predictiva lo veo bien complicado, ¿no? Dale, dale, una cosa, allá dale. para, yo encontraba acá un versículo que de repente nos puede dar algunos lineamientos, pero hay que estudiarlo más, ¿ok? Ya, miren, en el 2 de Timoteo 2 24 al 26, en las características de aquel que está sirviendo, es lo que te estábamos hablando, el que más escucho es el pastor y maestro, te decía, ¿no? Entonces, mira, dice, pues el siervo del Señor, dice, no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Acá son características que el Señor infunde por medio del Espíritu Santo a la persona, ¿ok? Dice, apto para enseñar. ¿Y quién lo instruye a él?
por leer, esa es parte de la educación, pero quien lo instruye es la revelación de Dios. No es lo que está escrito, es la revelación que el Señor da. ¿Y qué es la revelación? ¿Algo porque tú eres mejor que otros? No. Es cuando Dios abre tu entendimiento para que tú lo puedas escuchar. Y si tú y yo lo escuchamos, entonces lo obedecemos. No solo puede ser para conocimiento literal. Entonces dice, sé apto para enseñar y sufrido. Imaginamos entonces que esto es porque la labor es difícil, ¿ok? Mm. Ahora, más adelante dice, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen. No está hablando de profecía, está hablando de la característica de aquel que Dios ha instruido como ministerio, pastoral y maestro, que para eso está la escritura. Entonces, la escritura, ¿qué cosa dice? Que la palabra de Dios es la que nos santifica. O sea, las exhortaciones vienen por la palabra de Dios y la palabra de Dios ya está escrita. ¿Ok? Entonces, más adelante, dice, por si quizás, mira el propósito de enseñar y corregir todo, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad. O sea, ¿cuál es el uso de la palabra de Dios en relación a una profecía que puede ser la que decimos que viene directa para exhortar al pueblo para que se arrepienta? El Señor la está poniendo en el sentido de que ha puesto unos ministerios para enseñar y corregir, para que no vaya a ser que Dios, dice, le dé el tiempo de arrepentirse para comprender la verdad. O sea, si no hay arrepentimiento, también está enseñando, nunca vamos a comprender la verdad. Quiere decir que tiene que haber una relación, no solo es un conocimiento natural. Y al final dice, ¿cuál es el propósito de que se arrepientan? Dice, y se escapen de la trampa del diablo, quien los tiene cautivos a su voluntad. Entonces, no solo podemos decir que una profecía como antes al pueblo del Señor para que se arrepienta, porque siempre ha sido así, arrepiéntense porque el Señor viene y va a castigar. ¿Ok? Ya eso está dicho, por eso decimos que ya está dicho. Pero Dios ha dejado estos ministerios finales para que se siga instruyendo la palabra de Dios, porque dice que Dios hasta el último tiene misericordia. Mm. Entonces la labor ministerial, pastoral, maestro, es poder hacer este trabajo por medio del Señor, no por ser especiales, sino porque a Dios le plació. Y el problema nuestro es que si no lo hacemos, estamos en condenación. Ahora, la palabra de Dios dice, si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, ¿qué cosa es? Pecado. Si tú y yo sabemos hacer lo bueno, ¿qué cosa es delante del Señor? Entonces no solo es, ay, qué bonito, me gustó hoy día la reunión, pero si tú sabiendo y quieres saber más, y tú y yo no lo hacemos, estamos fritos. Así que, pastor, mejor cierra la reunión porque si no nos vamos a condenar. Muy bien, hermanos. Bien, estuvo bueno el día de hoy la lección y bueno, así alisten sus preguntas para las siguientes lecciones. Vamos a continuar todos los sábados. Vamos a orar para terminar. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por este tiempo que hemos tenido, Señor, meditando, conversando en tu palabra, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, poder aprender cada día más, Señor. Y mientras más aprendemos, nos damos cuenta, Señor, cuán necesario es seguir escudriñando tu palabra, Señor. Ciertamente, Señor, debemos de leerla, oírla, pero también estudiarla, Señor, meditarla, Señor, y sobre todo, Señor, vivirlo. Gracias por la vida de David, Señor, por el tiempo que él dedica y también por cada uno de los hermanos que participan de estos estudios, Señor. En el nombre de Jesús, damos descanso, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.